Bienvenidos a Existe Envidia de la Buena. Tienen un pequeño espacio para poder tomar café y que esto sea en verdad un café filosófico. Y los invitamos a que se acerquen un poco más a la primera línea para que podamos tener una mejor interacción entre todos. Por favor. Bienvenidos a Existe Envidia de la Buena. Pueden irse acercando, esta es la segunda llamada. De preferencia, si quieren acercarse al primer círculo, y también pueden tomar café para que esto en verdad sea un café filosófico. Segunda llamada.
Hola, buenas tardes. Esta es la tercera llamada. Ya vamos a comenzar. Hola, bueno, sean bienvenidos todos y todas. Voy a hacer una breve presentación de quiénes somos, muy breve para empezar directamente con el tema. Nosotros somos un seminario titulado Filosofía en la Ciudad que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 3 años. Nos encargamos principalmente de llevar la filosofía a otros espacios que no sean los espacios áulicos, porque creemos importante un acercamiento con las demás personas o con otro tipo de personas que no necesariamente son los académicos. También uno de nuestros objetivos es llevar temas cotidianos a la reflexión. En este caso, si existe vida de la buena, ¿no? Y pues bueno, un dato también, vamos a tratar de ser precisos en nuestras intervenciones. De este café se trata precisamente de dialogar entre todos, ¿no? No tenemos verdades absolutas, simplemente vamos a tratar de debatir sobre este tema y nos gustaría que participen todos. Todos tenemos voz, ¿no? Hay que tratar de quitarnos estas etiquetas. Los que están aquí van a decir las verdades. Y pues bueno, con mis compañeros Juan Carlos y Fanny y un servidor Eric, vamos a dar inicio al café. Sean bienvenidos. Bueno, para iniciar la reflexión, me gustaría leerles una fábula que lleva como título El cisne y el cuervo. Es de John Gay. Y dice así: Nadaba majestuoso un cisne en el lago, con su hermoso cuello y sus plumas blanquísimas. Un cuervo le vio y empezó a sentir una profunda envidia, pero pensó que su belleza no tenía mérito alguno. Yo sé por qué tienes en realidad el cuerpo tan blanco. Es porque te estás bañando todo el día, dijo el cuervo. Y para demostrárselo, el cuervo se sumergió en el agua, convencido de que así su cuerpo perdería ese todo tan oscuro. Pero al salir del agua, se miró y sus plumas seguían siendo tan negras como siempre. Aún más enfadado, decidió entonces entorpecer el color del cisne y se revolcó en el barro para sacudirse cerca de él. Entonces, las plumas del cisne se llenaron de barro, pero al sumergirse en el agua volvió a recuperar su tono blanco y sus plumas parecían incluso más bellas y brillantes. El cuervo, desesperado por no poder imitar el color blanco del cisne, se fue de allí. Y bueno, la pregunta inicial sería, ¿ustedes cómo han vivido la envidia? ¿Alguien que quiera participar? Buenas tardes, me llamo Joel Eduardo. Este, pues la envidia se vive de muchas maneras, ¿no? Tanto cuando uno siente la envidia hacia otras personas y tanto cuando las otras personas sienten envidia hacia uno mismo. Para decir y ser claro si la envidia pues puede ser buena, creo que todos tenemos un ego y ese ego a veces debe de ser alimentado porque creo que el ego es una parte importante para poder definir una realidad más sincera. Es decir, muchas veces nos quedamos con la idea de que toda persona es buena, todas las personas tienen como una, una bonita forma de ser, pero pues no es así. Y a veces el ego nos salva, ¿no? De esa malicia que puede existir en las demás personas. Y creo que al final tener una envidia y saberla enfocar nos puede apoyar o nos puede ayudar tanto para crecer nosotros mismos y tanto para hacer crecer a los demás. Eso es lo que pienso. ¿Alguien más? Por favor, gracias. Bueno, estoy de acuerdo en que el ego funge para la construcción de una realidad individual, pero esta puede ser en función de algo más sano que trascienda la comparación. Me refiero a una aceptación de las cosas tal cual son, lo que se podría decir una visión correcta, libre de deseos frustrados y libre de negación, de odio. De este modo, la envidia no es un canal para ese camino, es el lado opuesto. Y pues sí, es lo que tenía que decir. Gracias. ¿Alguien más quiere?
A mí el tema se me hace más que evidente, pero me parece es clase de secundaria. Obviamente, pues sí existe envidia de la buena, ¿no? O sea, si yo veo a uno que anda con una super chava guapísima, un forrazo, y me cae mal, la envidia de la mala sería, hoy, ¿por qué se está horrible, flaco, graniento, pidió el carro prestado, no tiene nada, no tiene ni la primaria, y yo por qué no tengo esa mujer, será envidia de la mala. Pero también existe envidia de la buena, hay personas que tienen envidia de la buena, obviamente, o sea, personas que dicen, bueno, yo quisiera tener esa chava. No se me ha hecho hasta el momento eso, pero no me inmiscuyo criticando a la persona que trae a esa super chava, ¿no? O sea, esa envidia de la buena que sí existe, obviamente. Ahora, ¿qué envidio yo? Pues sí envidio yo a los jeques árabes, ¿no? Con toda su riqueza y sus automóviles y que pueden estudiar el tecnológico de Massachusetts y que pueden irse al mejor hospital del mundo que está en Alemania, o supuestamente el mejor del mundo, tienen acceso a los mejores servicios y a todo lo mejor, ¿no? Ahora ya está súper trillado el hecho de que el dinero no lo compra todo, pues eso ya se sabe, ¿no? Pero pues como dicen las viejitas, el dinero no es la felicidad, pero se le parece demasiado. Gracias. ¿Alguien más? Y ahorita continuamos. Bueno, buenas tardes, me llamo Jesús. Mi comentario es muy breve. Yo tengo una idea muy general acerca de que la envidia, más allá de ser algo trascendental, es una limitación que tenemos a base de varios prejuicios. Sería todo. Bueno, la pregunta inicial fue justamente cómo se vive la envidia para reconocer qué afectos o qué sentimientos nos genera cuando sentimos envidia. ¿No existe acaso un sentimiento de tristeza o de pesar por no obtener aquello que otra persona obtiene? Y en este sentido, ¿ese sentimiento de pesar o de tristeza es bueno? Y si no existiera el sentimiento de tristeza o pesar, ¿sería envidia? No, yo te decía que la repitieras más fácil, ¿no? Porque se complicó mucho ya después la pregunta, ¿no? Ok. Bueno, va de nuevo. La envidia implica ciertos sentimientos y afecciones. Para definir a la envidia es tristeza o penar o pesar por lo que alguien tiene. Este sentimiento está presente para que la envidia se dé. Ahora bien, ¿existe envidia si no existe ese sentimiento? Sí, claro, más o menos así, ¿no? Si yo, por decir, envidio a Jesús, porque tiene café, y vamos a suponer que yo no tengo café, pero si no existe, en este caso, una tristeza o un pesar de mi parte, ¿a eso le podríamos llamar envidia? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, sí, seguí sin entender, ¿no? Pero puedo dar mi opinión, ¿no? De hecho, yo me considero una persona a mis 70 años, o me consideraba no envidioso. Apenas, a ver, yo les pregunto, ¿cuál es el efecto, no? Porque pues, como tal, pues yo no lo puedo dar, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? En mí. Finalmente me daba gusto cuando yo veía a las personas que tenían cosas de valor moral o espiritual o material, lo que sea, ¿no? Lo contrario a la envidia, ¿no? Me daba gusto verlo. Y todavía, hasta desde niño hasta hace poco, ¿no? Y de un tiempo para acá, no muy lejano, ya empiezo a sentir envidia. Y no creo que sea por la edad, sino por las carencias, ¿no? No quiere decir que nunca tuve carencias, ¿no? Pero ahora son carencias ya más difíciles o más fáciles de lograr
que justamente por eso empiezo a sentir envidia, pero como tal, como yo me considero que no fui envidioso nunca, siento la facilidad de liberarla más fácilmente, ¿no? Ese es mi caso, no sé qué piensas. Bueno, yo quisiera que primero ustedes definieran qué es la envidia, porque creo que la están confundiendo con admiración. Y bueno, en este caso, como decías tú, es que me da envidia que él tenga café y yo no. Eso ya es una injusticia, o sea, eso no es envidia. Entonces están ya mezclando tres conceptos. Creo que no han definido ni siquiera qué es la envidia. La envidia es tristeza o pesar por no obtener lo que el otro tiene, en el diccionario de la Real Academia Española. Y esta palabra viene del latín, del sustantivo invideo, que es justamente mirar mal, codiciar lo que el otro tiene. ¿Y eso no es una injusticia? O sea, Realmente el sentimiento de envidia necesita también estos elementos. Y justamente uno puede sentir una injusticia en el caso del cuervo porque él no es tan bello como lo es el cisne. Y él considera que la belleza del cisne no es merecida. es injusta. Y bueno, entonces Pero esto aquí, de la envidia de la buena, yo digo que es admiración. O sea, pues no existiría envidia de la buena si la palabra correcta sería admiración. Admiras en otra persona lo que tú no tienes y bueno, trabajó por ello y sería una admiración. No habría ahí injusticia o envidia de la buena. Entonces, sí, este es un debate precisamente para eso, para llegar a estos términos. Porque hay gente que hemos escuchado en nuestra cotidianidad, o al menos yo lo he escuchado, que decimos, te envidio, pero te deseo el bien. O te envidio, pero no, precisamente, pero no quiero que te pase nada. O sea, muchas veces justificamos, a lo mejor precisamente este sentido de admiración para decir o para pensar que es admiración y es envidia o al revés. Muchas veces pensamos que lo que es admiración es envidia. O sea, sí estamos envidiando al otro y la justificamos con admiración. Como el ejemplo del cuervo y el cisne, realmente no hay una injusticia como tal, más bien es el cuervo el que es incapaz de admirarse a sí mismo. Él es el que no percibe en sí la grandeza y no hay gratitud por lo que él es y lo que tiene. Entonces la injusticia como tal y la envidia son producto de sus malos juicios y pensamientos. Ok, entonces todo esto lo estamos dando por sentado después de realizar ciertos análisis o ciertas reflexiones conforme lo que estamos comentando. Y también con base a la experiencia propia y también con base a la fábula que Juan Carlos nos leyó. Pero todos somos capaces de diferenciar en qué momento sentimos admiración y en qué momento sentimos eso que nosotros llamamos envidia de la buena, o somos incapaces de reconocer que sentimos envidia y lo disfrazamos de una admiración. Por ejemplo, yo puedo admirar mucho a las mujeres que son capaces de decir lo que piensan, de hacer lo que piensan y hacer lo que sienten, y sin embargo, yo puedo decir que las admiro. Pero ¿en qué momento esa admiración también termina por ser un sentimiento que ante mi incapacidad de realizar lo que ellas hacen, que es lo que yo admiro, termina convirtiendo de lo bueno o lo positivo a un sentimiento negativo que me hace sentir mal, por ejemplo? ¿En qué momento yo puedo reconocer que no es admiración, sino envidia lo que empiezo a sentir? Creo que sí es un punto importante el resaltar que, como se quiera ver, la envidia es envidia, ¿no? O sea, por mucho que la quieras mostrar como una admiración y demás, siempre vas a tener envidia. O sea,
Creo que todos tenemos nuestros propios demonios y por mucho que te quieras librar de tus propios prejuicios, siempre los vas a tener. O sea, uno ya tiene esos demonios y siempre va a vivir con ellos y aunque a veces puedas superarlos, vas a tener que aprender a vivir pues con lo que es demasiado humano, ¿no? Con la tristeza, con el odio. Son cosas que todos tenemos y que al final, por mucho que tratemos de, pues de controlarla o de enfocarla, pues lo vamos a seguir teniendo. Entonces, esa parte es importante, la que marca ella, de hasta qué punto uno es capaz de decir, yo siento admiración por ella, pero pues no lo quiero, ¿no? O sea, está bien que tú tengas estas cualidades, pero pues a mí no me interesa, yo tengo las mías. Yo pienso eso, por mucho que lo pienses, lo quieras disfrazar, la envidia siempre va a existir y va a seguir siendo lo que es, ¿no? Allá atrás, antes tantito, quizás también precisamente porque en la envidia hay deseo, un deseo de algo, entonces ahí es donde está esa característica, ¿no? Existe un deseo por un bien que no es tuyo. Sí, justo, yo creo que empieza la envidia cuando a ti te hace sentir mal o te empieza a generar como sentimientos tal vez no buenos, que es cuando dices, entonces es envidia, no lo estoy admirando a la persona, porque cuando admiras a alguien, al contrario, quieres llegar a ser como ella o hacer cosas positivas por llegar a ese punto. Pero creo que cuando ya llega la envidia es cuando te da coraje que tú no lo tengas y en vez de que digas, ay, qué padre que ella sí lo haga, te da coraje porque tú no puedes llegar a hacerlo. Entonces yo creo que no existe la envidia de la buena, simplemente es como envidia, o sea, al final es envidia, no hay, sí, soy envidia de la buena, no, es envidia, porque si no, pues sintieras solamente eso como admiración y dirías, bueno, tal vez yo no lo tengo, pero tengo otra cosa y o sea, no te envidio porque yo tengo otra cosa y tú tienes eso y está bien. Entonces yo creo que no hay envidia de la buena. Pero es que, bueno, digo, al final, ¿hasta qué parámetro podemos marcar la envidia? O sea, la envidia de forma personal quizá te destruye o te puede llegar a destruir, pero, o sea, poniendo algunos eventos históricos, ¿no? Como decir, no sé, Napoleón, en algún momento él sintió envidia por no tener tal cosa y tuvo que luchar y tuvo que sentir ese enojo hacia él mismo para poder crear un imperio. O sea, imaginemos que Napoleón no sentía eso, entonces una parte importante de la historia no hubiera surgido y no hubiese funcionado para la vida de otras personas, ¿no? Pero, o sea, por mucho que él tenga esa seguridad, siempre va a querer tener otra cosa. Bueno, yo pienso que esto de la envidia pertenece al cuadro de los complejos, ¿no? Superioridad, inferioridad, que no cantamos tan mal las rancheras aquí en México, ¿no? Y por otro lado, son cosas de, es una actitud de impulsos cortos, ¿no? Por ejemplo, la envidia, ¿no? Yo ahorita que fui al baño, una persona se estaba robando el jabón, el champú, pues, de la maquinita, en un bote, ¿no? Y le dije que, pues no, que no se podía hacer eso, ¿no? ¡Puch! Haz de cuenta que yo era el culpable, ¿no? Se me puso, pero bravo, ¿no? Pero digo, a ver, ¿por qué se lo dije? A lo mejor se lo dije por envidia, porque yo no puedo hacer eso, ¿no? Tal vez, ¿no? O no sé. Ok. Los que están llegando, si gustan, pueden acercarse, pueden tomar café y pueden sumarse a la plática. A ver, ¿ustedes creen que pueda existir una envidia colectiva? O sea, hasta el momento estamos hablando de envidias individuales. Y entonces ya hemos clasificado y hemos dado por sentado que no existe envidia de la buena. Hasta ahora este momento nos la vamos a creer que ya tenemos la verdad. Pero si yo les empiezo a preguntar si existen envidias colectivas, entonces, y si esas envidias colectivas también pueden ser buenas, son dos preguntas. Si existen envidias colectivas y si pueden
esas envidias colectivas ser buenas? ¿En qué ejemplos podríamos encontrarlos? Hola, pues aprovechando que tenemos nuestro vecino del norte, quizás como colectividad, muchos mexicanos, pues tenemos bueno, aquí circulamos por las calles, vemos puro inglés, y lo triste del caso es que ellos nos desprecian, ¿no? Así como que, entonces, pues es lo triste. Tenemos nuestro vecino el más rico del mundo todavía, y aquí, ¿no? Quizás algo positivo ha salido de que hay hasta cierto punto de democracia. En los 80s, cuando estaban las primarias en Estados Unidos, eso no sonaba como en chino, y ahora ya se hacen aquí. Y quizá pudiera ser eso un poquito, pues como colectividad los mexicanos quisiéramos hablar inglés y ser blancos, y en las televisión aparecen puros blancos, y con excepción de Yalitza Aparicio, ¿no? Pero pues eso es bueno, y lo padre es hablarlos con ustedes y vernos reflejados en esas sociedades tan disímbolas que como colectividad a lo mejor envidiamos, ¿no? Quisiéramos. Y tan rico que acaba de pasar las cosas de las festividades de septiembre, y ver en las calles las niñas con los huipiles y todo eso, y eso también es como un impulso de poder valorar lo que tenemos como mexicanos, y pues con el estigma de que estamos también con la sombra de los gabachos, ¿no? Y lo quisiéramos parecernos a ellos, y ellos ni siquiera nos toman en cuenta, nos desprecian, y aquí los adoramos, ¿no? Buenas tardes, me llamo Marely. Yo pienso que sí existe la envidia colectiva, pero todo siempre depende de la persona. Por ejemplo, cuando ven las personas que a una persona le va bien, Mark Zuckerberg, por ejemplo, las personas empiezan a decir, qué envidia, quisiera ser como él. Entonces dicen, vamos a ver cómo le hizo él para ser como es. O Elon Musk, ¿no? Dicen, vamos a seguir su rutina para ver si podemos ser como es, o lograr algo de lo que ellos lograron. Entonces pienso que siempre depende de la persona, el que la envidia te genere el querer ser más o te frustre de algún modo. Creo que ahí se nota el punto de envidia de la buena y envidia de la mala. La envidia de la mala, la que te oprime, la que te frustra y la que no te permite hacer nada. Y la de la buena, la que te impulsa. En este caso se podría seguir siendo con admiración, pero no, sí sigue siendo un deseo pulsante por ello. Ahí es como puede haber un parteaguas para empezar a ver estos dos puntos. Nada más como una intervención un poco para que no siempre pensemos que solamente nosotros envidiamos. Hace precisamente en las fiestas patrias, tengo un amigo que es italiano y él decía, es que tanto en Suiza como en Italia se envidia mucho la cultura mexicana y las fiestas mexicanas. Y bueno, como él seguramente hay mucha gente, ¿no? Ya ven que somos muy admirados por ser muy fiesteros y esto, ¿no? Entonces también creo que no hay que pensar que solamente nosotros envidiamos, también a lo mejor son cosas muy pequeñas y que de repente nosotros no vemos como, pues sí, que no son trascendentes para nosotros, pero también hay gente que nos envidia como mexicanos. Bueno, pero justo creo que no es envidia, tal vez es como admiración y decir, qué padre que ustedes lo tienen. Yo también tuve como la fortuna de conocer muchos extranjeros y me decían mucho así como, wow, es que el Día de Muertos, ¿cómo lo hacen? Pero no es como, ay, no, yo te lo envidio y yo lo quiero, sino creo que ahí es como que cada quien, como nosotros en comparación con los Estados Unidos, que tal vez no disfrutamos y aprovechamos lo que realmente tenemos y por eso envidiamos las demás cosas, pero no es como que los extranjeros de algún otro lugar nos envidien, sino que nos admiran todas las cosas buenas que nosotros tenemos y que tal vez nosotros no las valoramos y por eso queremos otras cosas y ahí es cuando las empezamos a envidiar. Muchas gracias por permitirme participar. A mí sí me gustaría hacer una reflexión. En principio, yo pienso que la palabra
regularmente define los objetos de la naturaleza. La envidia me parece que es un concepto que argumenta. La envidia es el dolor por el bien ajeno. En esa instancia, cuando un individuo le duele el bien ajeno, tiene dos posibilidades de forma maniqueísta, ¿no? Si lo construye, evidentemente es positiva y podría connotarse como buena la envidia, porque regularmente el pensamiento y la construcción del concepto nos da identidad, nos forma estereotipos, nos da la posibilidad de vernos y describirnos. Y en esa instancia, al describirnos, nos da la posibilidad de ir hacia, es decir, motivación. La motivación a tener algo que no tengo. Y en esa instancia, la construcción de la vida va formando metas, objetivos y construcción de la personalidad. Se vuelve una narrativa que nos define, nos construye y nos hace mejor. Pero bien, la envidia puede ser un dolor que forma un vacío. Y cuando forma un vacío, nos construye y nos forma otro discurso. Un discurso de destrucción, un discurso que nos pulveriza y que incluso nos mata. En esa instancia yo pienso que sí hay envidia buena y mala, si es que lo ponemos de una forma maniqueísta, ¿no? Como una construcción de entendimiento hacia lo que puede ser y a lo que no puede ser. Y algo que decía, no sé cómo te llamas, la joven. Bien, pues sí, yo creo que al formarse estereotipos se forman envidia colectiva, por supuesto, porque la argumentación produce consciente e inconsciente colectivo, y el consciente e inconsciente colectivo nos forma conductas, formas de apreciación y, por supuesto, un sentimiento general. Recuerdo un pensamiento de Goebbels. Goebbels decía que, sus 11 principios de la política. Repite algo y será verdad. Repítelo siempre y harás que la gente piense como quieras. No, la gente y las masas no piensan. Por tanto, los estereotipos forman una construcción y un movimiento social. Luego, entonces, sí hay envidia colectiva. Y bueno, esa es una reflexión que quise hacer en este foro, que finalmente es interesante hablar, ¿no? Porque nos construye y nos da identidad. Gracias. Bueno, también quiero... Bueno, tomando la idea de las envidias colectivas y tomando lo que comentaba acerca de lo de Yalitza Aparicio, por ejemplo, es muy interesante en ese sentido ese ejemplo en particular, ¿no? Porque en las redes sociales comenzó a haber como una serie de debate a partir justamente de si Yalitza Aparicio era una buena actriz o era una mala actriz, y de ahí se empezaron a desarrollar toda una serie de discursos muy interesantes, ¿no? Unos positivos, otros negativos, ¿no? Y justamente, por ejemplo, lo que se ve en las redes sociales es que hay discusiones que son discusiones colectivas, y estas discusiones colectivas generan odios colectivos, ¿no? Y también, por supuesto, generan sentimientos negativos colectivos y sentimientos positivos colectivos, ¿no? Por ejemplo, hace poco me llamó mucho la atención una noticia de que Verónica Castro se había retirado de la actuación porque las redes sociales la habían atacado porque alguien había dicho que ella se iba a casar con una mujer o algo así. No estoy seguro. O sea, lo que me parece importante en ese sentido es cómo de repente
hay toda una escalada a partir, por ejemplo, de lo que opinan en las redes sociales, lo retoman los medios de comunicación y a partir de los medios de comunicación esto se transforma en una bola de nieve inmensa, ¿no? Por ejemplo, me llamaba la atención que dos personas de estas que les encanta hablar de los chismes, ¿no? Estaban hablando acerca de si Verónica Castro hacía bien en externar este sentimiento que había tenido esta situación o si lo había hecho mal. O sea, cuando finalmente yo creo que cualquier persona tiene el derecho de expresar lo que sea. El problema es cómo lo expresa y hacia quién se dirige y qué tipo de sentimiento es el que lo está generando y qué tipo de sentimiento es el que está generando en los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy complejo cuando ya intervienen los medios de comunicación, porque sí evidentemente se generan odios. Por ejemplo, ahora que fueron las elecciones el año pasado, ¿no? Hay un locutor de radio que tiene mucho rating, que es Toño Esquinca. Y Toño Esquinca dijo en un discurso total y absolutamente belicoso, ¿no?, que cuando ganara López Obrador, él se iba a ir del país, ¿no? Pero, o sea, no era tanto lo que él estaba diciendo, sino cómo lo estaba diciendo, ¿no? O sea, y aquí me parece que hay una reflexión que me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una persona que está en un medio de comunicación, que es una figura pública, ¿no?, que puede incidir en otros, en las masas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando externa juicios o posiciones negativas, ¿no? Como por ejemplo este caso de lo de Toño Esquinca o las personas que criticaron a Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, ahí es donde me parece que sí existen estos sentimientos negativos colectivos, ¿no? Y por supuesto, todos sabemos que en la masa, ¿no?, cualquiera puede aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Y esa es la parte, esa es justamente lo que hace más peligroso a la masa y esa es la parte como más, me parece más interesante, ¿no?, respecto a este fenómeno, que evidentemente, pues sí, ¿no?, sí hay sentimientos colectivos negativos, ¿no?, y la envidia es uno de esos, ¿no? Existe lo que se llama hipnosis colectiva. Bueno, a propósito de las participaciones que hubo, me gustaría también encaminar la reflexión en torno a qué es aquello que se envidia y qué es necesario para que se dé la envidia. Pongo como inicio una relación asimétrica. Ya se mencionó el caso de Yalitza Aparicio y pues lo que desató envidia de ella fue toda la fama que pudo alcanzar. Dudo, disculpen este comentario, pero que alguien haya tenido envidia de su forma de ser. Ahora aquí se envidia el bien material, pero también una no excluye a la otra. Y esta relación asimétrica implica que alguien es superior y alguien es inferior. Si recuerdan la fábula del cisne y el cuervo, aquí había una falsa interpretación por parte del cuervo en donde él se sentía inferior. Pero este sentimiento de impotencia ya está, y ese sentimiento de impotencia genera un malestar, y ese malestar por no poder obtener lo que el otro posee, deseas aquello. Entonces, eso también está en la envidia. Si no sé, ¿alguien quiere participar? Bueno, mi participación creo que será un poco extensa porque gracias a los comentarios de mis demás compañeros creo que mis ideas quedan mucho más claras. Entonces, recordando que citas una fábula, me hace recordar otra fábula que alguna vez una de mis compañeras me contó, que era acerca de una jirafa. La jirafa envidiaba mucho al zorro porque tenía un pelaje rojo y muy bonito. Y también envidiaba al elefante porque tenía orejas muy grandes que podían escucharlo todo. Y a la cebra porque tenía una velocidad muy grande que podía escapar del león fácilmente. Entonces, hablando alguna vez esa jirafa con el elefante le decía a la jirafa, pues
yo te envidio a ti, tú puedes alcanzar las hojas de los árboles que los demás no pueden alcanzar y no pasas hambre, porque nadie más puede tomar tu comida. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, te das cuenta de que lo que los demás envidian son aquello que no tienen. Y pues la definición que acabas de dar acerca de la envidia, bajo mi punto de vista, se queda corta, como muchas de las otras definiciones que pone la RAE, digo. Entonces, alguna vez leía a Goethe, el gran romanticista de su época, que decía, la envidia es aquello que nosotros tratamos de emular porque queremos llegar a ser eso. Entonces, en cierto punto tiene razón. ¿Y en qué punto tú puedes definir que se termina la envidia y empieza la admiración o viceversa? Termina la admiración y empieza la envidia. Y lo ves tanto desde el punto de vista colectivo como desde el punto de vista personal y te pones a pensar, ¿la envidia realmente es algo bueno o es malo? ¿Y cómo lo defines como que es algo bueno y es malo? Y ahí lo ves en el punto. Creo que eso depende más del punto de vista de las personas, porque, por ejemplo, tú puedes ser esa jirafa que tiene el cuello muy alto y puede alcanzar a ver cualquier cosa, o puedes ser el elefante que tiene las orejas muy grandes y puede escuchar lo que sea, y no te das cuenta. No te das cuenta de que tú tienes algo que los demás no tienen que ellos quisieran tener. Entonces, depende del punto de vista, porque más bien citando a el cantante Mike Jagger, que decía, no puedes tener siempre lo que tú quieras, entonces tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. Entonces, si tú no eres un gran escritor, quién sabe, igual eres un gran cantante y tú no te das cuenta de eso. Entonces, puedes envidiar lo que no tienes o puedes hacer algo con lo que sí tienes. No sé, yo pienso un poco en ese sentido que una de las características que lleva la envidia sí es un acto de injusticia, o que creemos que hay un acto de injusticia en ese sentido. Un ejemplo en el que decía Juan Carlos y por allá de esta Aparicio, que muchos actores dijeron, no, yo tengo una carrera de 30 y tantos, 20 y tantos años haciendo actuación y ella alcanzó la fama en 3 minutos, ¿no? Entonces muchos decían, es que esto es un acto de injusticia, ¿no? También en este sentido se puede creer que si yo no soy alto, aunque es un acto de injusticia de la naturaleza, ¿no? O sea, yo no soy Brad Pitt, entonces no puedo tener lo que tiene Brad Pitt, ¿no? Entonces me parece que un elemento que pueda tener la envidia es el acto de injusticia, que creemos que hay un acto de injusticia, más allá de que lo haya, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues sobre el origen de la envidia, que es básicamente el deseo frustrado, creo que ya lo habían mencionado por ahí. Si abandonas ese deseo, abandonas el sufrimiento, no hay un padecimiento. Así de sencillo, es simple autocontrol. Creo que muy importante sería, muy aparte de lo que es la envidia, habría que definir qué es bueno y qué es malo para cada uno, ¿no? Porque creo que todos tenemos claro qué es la envidia, sin embargo, para lo que a algunos es bueno, para otros es malo, ¿no? Yo creo que habría que enfocarse más en el concepto de bueno y malo de cada uno que de lo que es la envidia. Y creo que... ¿Tú cómo definirías lo bueno o lo malo? Depende de prejuicios morales o de la ética de cada persona, ¿no? O sea, para mí, evidentemente, matar a una persona o asesinar a una persona es malo, ¿no? Pero si lo vemos a forma futura, puede ser algo bueno. Pensemos en una buena acción, ¿no? Que pueda llegar a perjudicar, ¿no? Puedo yo ayudar a una persona en la calle, ¿no? Darle dinero. Y al final voy a convertir a esa persona en alguien que no sea autosuficiente. Es decir, la voy a volver perezosa. Y lo que yo creo que estuvo bien hacer, va a ser mal, ¿no? Y eso puede ser en varios conceptos. O sea, algo bueno, algo que puedas hacer bueno, se puede convertir en algo malo, y algo que puedas hacer mal, se puede convertir en algo bueno. Entonces, creo que en tanto si la envidia o no es mala, creo que todo mal es necesario, porque de todo crecemos. Bueno, yo pienso una cosa, ¿no? Ahorita me saqué de la manga decir que la envidia se manifestaba por medio de impulsos cortos, ¿no? Yo volteo así y veo algo que no tengo y
En un momento me da envidia, ¿no? No necesito conocer a la persona, ni ver lo que le envidio, ni nada, ¿no? Pero, en la misma forma, puede ser algo de mucho tiempo. O sea, es todo un caos, la envidia. Porque ahora veo a las personas grandes que traen su bicicleta y yo digo, bueno, ahorita a mí el deseo menos imperioso es comprarme una bicicleta y andar en bicicleta, que sí tendría ganas por hacer deporte. Pero veo a las personas mayores con su bicicleta, independientemente de la promoción que se haga de la cuestión deportiva de los domingos. Pienso que esas personas en la infancia deseaban tener las personas, pero que no tuvieron bicicleta de niños, y de niños envidiaban al niño que tenía una bicicleta. Y si era un vecino, pues peor, ¿no? Entonces ahora de grandes superan esa envidia que tuvieron desde niño. El punto principal es cuánto tiempo le duró la envidia. 30, 40, 50 años. Y hasta que empezó a trabajar y se compró su bicicleta, ya superó la envidia desde niño. Ese es mi punto de vista. ¿Alguien más? No. Bueno, también está la otra parte de pensar que la envidia es una limitación propia, en tanto que puedes trabajarla con ella. Vamos a centrarnos ahora, o al menos yo me voy a centrar ahora en la envidia personal y no en la colectiva. Si la envidia, pensándola en la cuestión moral, la envidia es una limitación personal en tanto que yo decido accionar. ¿Cómo voy a trabajar con ese sentimiento? Si esa envidia es una aspiración, por ejemplo, que Eric, pongo ejemplos, Eric, no Eric, un Eric, otro Eric para que él no se sienta persuadido por esto. Un Eric imaginario es jefe de un departamento, claro, puede ser tú, es jefe de un departamento y yo soy, bueno, los dos fuimos compañeros de la facultad, tenemos la misma formación, los mismos logros, ¿sí? Pero no tenemos la misma historia personal, ni la misma forma de trabajar, ni la forma de manejar emociones. Y en algún momento los dos nos acercamos a pedir el mismo trabajo. Y a él se lo dan. Y claro, está esa situación. Ese trabajo pudo haber sido para mí. Y bueno, tiempo después vuelven a solicitar ese mismo empleo, pero ahora me entero que Eric subió, escaló, y digo, ¿por qué voy a pedir el mismo empleo si mi compañero ya escaló? ¿Sí? Ven, ahí está la parte personal. ¿Cómo trabajo yo por esa aspiración? Está la forma de la envidia que te acciona y está la forma de la envidia que siempre va a ser envidia, pero que tú decides quedarte en el mismo lugar. Pero también está la parte de la envidia que si te acciona y te potencia como persona y dejas de mirar al otro y entonces la competencia es contigo mismo, o que los niveles son sobre ti, por ti, o el trabajo es por ti sin afectar a terceros. Entonces creo que esa puede ser un bien moral justo. Es injusto si entonces yo planeo que a Eric lo secuestren, se rompa una pierna, ¿sí? Otro Eric, recuerda, es otro Eric. Entonces ahí también está la parte donde podemos pensar el bien o el mal. Y ya depende mucho de eso, de cómo manejes tú tus emociones en cuanto a qué es
tu forma de envidiar y decir como de, bueno, sí, yo quiero esto, pero entonces yo voy a luchar por hacerlo tal vez de otra forma. Y bueno, voy a poner un caso muy personal, como lo comentabas. Yo tengo una amiga que es mi mejor amiga desde toda la vida y le está yendo muy, muy bien y tiene su carro y todo, ¿no? Y de repente a mí me iba también bien, pero ella tenía un mejor carro y siempre fue como eso y la verdad sí fue envidia porque a mí me hacía como que sentir mal, ¿no? Que decía, ay, oye, ¿por qué ella tiene otro carro mejor y así? Y después, sabiendo como lo que ella se dedica, y volvemos a lo mismo, que es bueno y que es malo, ella roba. Entonces, yo le decía como, es que ¿por qué lo haces? Pero para su perspectiva ya no era malo. O sea, ella decía, pues es que de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues mejor en la de ellos. Y yo así de, pero eso es malo. Entonces ahí yo fue cuando dejé de sentir como envidia y fueron mis emociones las que dije, ok, tal vez para ella no es malo y está bien. O sea, si ella tiene su punto de vista que robar no es malo, pues está bien, ¿no? Pero para mí sí. Entonces dije, ¿cómo voy a envidiar a alguien que al final es un ratero? ¿Sabes? O sea, sí, tal vez trae un carrazo del año y tiene muchas cosas, pero roba. Y yo estoy bien y estoy tranquila porque sé que tal vez no tengo ese carro que ella tiene, pero yo estoy tranquila con eso. Entonces depende de tus emociones, yo creo. Bueno, yo creo que creo ya se había tomado este tema un poco. Yo creo que una manera de lidiar con la envidia personal pues sería también enfocarnos en nuestras aptitudes, ¿no? Primero que nada tener un reconocimiento más amplio. Creo que es muy obvio saber que cada persona tiene diferentes aptitudes, como lo decía el compañero, que algunos pueden ser buenos cantantes, otros buenos escritores, y creo que a partir ya de ese reconocimiento de sí mismo, entonces hay una aceptación para lo cual tú puedes ser apto. Entonces, para mí en lo personal sería una manera de lidiar con la envidia. Bueno, de nuevo, ahora me voy a aventar otro choro. Yo creo que es muy interesante discutir sobre las sensaciones y los sentimientos de los seres humanos, ¿no? La razón está para eso, para identificar lo que el individuo siente y ponerle un concepto, un término, que nos dé la posibilidad de elevar la razón, yo creo, en principio, para identificarnos y para ser mejor. Yo creo que la construcción de la definición de la envidia sí creo que está dentro de un escenario del ser, estar y del deber ser. Y eso nos lleva a una construcción primero axiológica y luego ontológica. La filosofía tiene como una construcción muy específica, como analizar y razonar sobre los primeros principios que el individuo construye para ser y las últimas causas que pudieran llevar a identificarlo en torno a lo que quiere y a lo que debe ser siempre y cuando lo conozca. Porque en todo caso, este tipo de análisis nos da la posibilidad de identificar lo que sentimos. Porque ¿cómo envidiar si no sabemos lo que queremos ni sabemos quiénes somos? Ese es un problema muy fuerte. Es decir, porque si no sé lo que soy, ni lo que quiero, ni a dónde voy, mi envidia estaría más bien identificada por lo que los demás quieren que sea. Y en esa instancia tendría yo un trabajo muy fuerte de razón para entender lo que siento y lo que quiero ser. Yo pienso que sí es importante identificar las sensaciones y ponerle conceptos, porque la envidia se me hace como el amor, como la justicia, como la perversión, como la destrucción. ¿Son buenas o son malas? Bueno, por ejemplo, recuerdo un concepto de Hans Kelsen. Dice, y el justo vino y murió crucificado. Es su prólogo, ¿no? Y esto quiere decir que la justicia no existe.
Entonces, ¿cómo poder identificar si la envidia es justa o no justa? ¿O el amor es justo o no justo? ¿O es malo o bueno? Pues yo creo que eso nos da solamente la posibilidad de poner un límite para entendernos, saber dónde vamos y entender quiénes somos. Gracias. Es muy interesante esta cuestión del sentimiento, ¿no? y conceptualizarlo, porque hay muchos sentimientos que nosotros sentimos que en muchos casos no acertamos a conceptualizar qué son, ¿no? Y eso en parte es porque no tenemos muy claro ni la raíz de ese sentimiento, ni la mezcla a veces con otros sentimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando escucho la frase, existe envidia, bueno, o sea, o sea, a mí y sí me ha pasado, ¿no? Que de repente alguien me dice, es envidia de la buena, güey, ¿no? O sea, ahí ocurre una operación muy interesante del lenguaje, ¿no? A donde finalmente estamos expresando algo, pero lo estamos matizando, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la praxis del lenguaje. Es decir, nosotros hablamos constantemente y el lenguaje no es puro, o sea, el lenguaje se está moviendo constantemente. Entonces, eso hace que nosotros de repente le estemos estableciendo como connotaciones, ¿no? O sea, todo el lenguaje, por eso dicen que es muy importante el contexto, o sea, no sacar de contexto las cosas, porque cuando uno saca de contexto las cosas, ¿no? Evidentemente ahí lo que se trastoca es el final o el fin de lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, no, pues es que es envidia de la buena. Bueno, ¿qué clase de envidia de la buena? No, pues esa envidia, ya sabes, la que sintió el tío de Hamlet cuando asesinó al padre de Hamlet, ¿no? O sea, no, pues esa no es envidia de la buena, ¿no? O sea, y justamente allí es a donde está como la parte interesante, ¿no? O sea, nuestro compañero hablaba de que cuando tú te desprendes del sentimiento, ¿no? Quedas libre, ¿no? Y esa es una perspectiva muy interesante, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la literatura se ha explorado mucho, ahorita hablamos justamente de Hamlet, pero ha habido otros ejemplos de la literatura. Ahorita, por ejemplo, nuestro compañero nos había partido a partir a propósito de una fábula, ¿no? Y allí justamente lo que se ve es eso, ¿no? O sea, y por ejemplo, hay un escritor uruguayo que se llama Juan Carlos Onetti, que tiene una novela que se llama Los Adioses. Y en esa novela, Juan Carlos Onetti aborda lo que es la envidia de un tendero a partir de una persona que llega, que en su momento fue una persona muy exitosa, ¿no? Y entonces él comienza a como envidiar la relación que él tiene con dos mujeres. Y entonces a partir de esa relación que él tiene con dos mujeres, él empieza a construir una serie de, vamos a decirlo así, como elucubraciones, ¿no? Y empieza a generar unos chismes que alrededor de todo eso se genera toda una envidia colectiva brutal, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es la novela de García Márquez de la persona esta que está enamorada de, bueno, que devuelven a la mujer, ¿no? Porque no es virgen, ¿no? Entonces, también parte de un sentimiento de envidia, ¿no? O sea, y justamente esa es la parte interesante. La novela de Juan Carlos Onetti es muy interesante porque uno todo lo va viendo a partir de la luz del personaje y entonces uno va cometiendo los actos de injusticia que va cometiendo el personaje. Entonces ahí uno se va pervirtiendo junto con el personaje y uno va sintiendo todos estos sentimientos negativos. O sea, me parece que no es malo tener un sentimiento negativo. O sea, lo que es malo es llevarlo a sus últimas consecuencias, ¿no? Y justo ahí es donde está nosotros tenemos nuestros límites, ¿no? O sea, allá atrás comentaba una chica, ¿no? Pues es que ella era así, pero pues a mí no me parece, ¿no? Entonces,
ella tomó su decisión y ya, ¿no? O sea, esa yo creo que es como la parte interesante. ¿Hasta dónde podemos sentir envidia? ¿Hasta dónde podemos permitir que esa envidia nos lleve? Y hasta dónde podemos, bueno, esa es la otra parte que me parece complicada. ¿Cómo tratamos con la envidia de las personas que queremos? ¿No? Que esa es la parte más difícil. Bueno, me parece muy interesante el que muchos de ustedes estén tratando como vaya, la envidia es buena o es mala en el momento en el que pasa esto o pasa lo otro. Y es un excelente punto a tratar porque en este tipo de conversaciones siempre salen los aspectos filosóficos de, vaya, y ahora vamos a definir qué es bueno y qué es malo. Y entonces te pones a pensar, bueno, desde el punto de vista utilitarista dices mayor bien para mayor número de personas. Y desde el punto de vista de Kant dices, en ausencia de leyes, pues tratemos a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Y es tan, pero tan difícil definirlo que te metes en un abismo del que nunca vas a salir. Y yo lo que quiero decir es, bueno, también podemos citar a Oscar Wilde, que bien decía, la ventaja de jugar con fuego es que uno aprende a no quemarse. Y es que un cuchillo te puede servir para matar a una persona, como te puede servir para preparar una buena sopa. Entonces, no puedes decir que algo es completamente malo o algo es completamente bueno si realmente esos términos para la naturaleza no existen. Y si lo ves desde el punto de vista filosófico, literalmente, ¿qué es la envidia? La envidia es egoísmo en su más puro estilo. Nosotros solamente envidiamos algo porque no lo tenemos o nos parece injusto que una persona no lo tenga y otra persona sí, como el carro que mencionaba la chica. Es injusto que ella lo tenga cuando ella está haciendo algo relativamente malo y yo no lo tenga cuando estoy trabajando por ello, o no tengo un buen puesto de trabajo cuando tengo las mismas habilidades que mi compañero. Entonces, bien, puede no ser bueno o puede no ser malo, más bien depende de cómo lo utilicemos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo soy una persona que envidia mucho a las personas que tienen conocimiento. Entonces, envidio muchísimo a aquel que puede leer un libro y quedárselo para toda la vida, o recordar el nombre del autor de un libro que yo jamás podría recordar. Pero en lugar de verlo como el cuchillo que puede matar a alguien, prefiero verlo como el cuchillo que puede preparar una buena comida. Y si alguien puede memorizar eso, ¿por qué simplemente yo no intento hacerlo igual? ¿Por qué no simplemente utilizo esa envidia que le tengo a esa persona? Porque, venga, ¿quién de este pequeño lugar no ha sentido envidia en algún momento de alguien más? Todos lo hemos hecho. A final de cuentas somos humanos y somos egoístas por naturaleza. ¿Cómo tratamos con ese egoísmo? ¿Cómo tratamos con la envidia que sentimos hacia los demás? Es lo que nos define como personas. Y sí, la vida no siempre va a ser justa. Así como decía Víctor Frank, los mejores de entre nosotros jamás regresaron. Entonces, es mejor utilizar lo que nosotros podemos utilizar y utilizarlo de la mejor manera en pos de crecer como personas en lugar de estar echándole tierra a otra persona. Realmente estoy muy sorprendido y con mucho gusto por escuchar sus participaciones. Realmente me dejan pensando muchísimo y me gustaría contestarle a todos, no tanto como sintiéndome poseedor de la verdad, sino justamente generando este diálogo, que vaya, para eso es la filosofía, para dialogar. Y con el primer comentario de la chica de la envidia que tenía hacia su compañera, pues ahí se desvirtuó la envidia porque los bienes materiales que ella poseía no eran producto de un trabajo honrado, digámoslo así. Entonces ahí ya no puedes envidiar eso, porque no lo obtuvo de buena gana. Respecto a la filosofía, hay varias maneras de concebirla. Podemos discutir toda la tarde sobre ello. Sin embargo, a mí me gusta la visión filosófica, o más bien la máxima del conócete a ti mismo. Y justamente eso nos posiciona en un mejor lugar para ver cuáles son nuestras cualidades y justamente no envidiar aquello que no podemos ser. Tal es el caso del cuervo y el cisne. El cuervo no comprendía que su naturaleza era ser oscura, y al no comprenderse en eso, envidiaba algo que no podía obtener. Y efectivamente el lenguaje tiene mucha importancia, tiene que ver con todo el contexto, y ahí creo que empatan sus comentarios. Justamente, definir lo bueno y lo malo es precisamente lo que me llevó a estudiar filosofía. Todavía no logro establecer una definición clara. Sin embargo, tengo pues unos parámetros, y para mí el bien es aquello que
me impulsa a desarrollar mi ser sin lastimar a alguien más. Y lo malo es lo negativo. Ese es el concepto que Juan Carlos ha creado a partir de las lecturas y las intervenciones con los demás. Y claro que también he sentido envidia. Y he envidiado a mi hermano porque él era reconocido por mi padre. Y cuando mi padre me reconoció a mí, desapareció el sentimiento de envidia. Y ya no estaba triste. Y no me daba cuenta que a mí me estaba haciendo un daño. No necesariamente tiene que serle un daño a otra persona. Bueno. Yo envidio a las personas que tienen la paz y temple interior para no sentir envidia. Ciertamente. Creo que todos. No, pues todos. Bueno, yo pienso que todos envidiamos algo, pero también pienso que la envidia siempre te va a lastimar. Así hagas algo bueno con ella, o te motives, o hagas algo malo, siempre va a haber dolor, o en algún momento de la envidia siempre te va a lastimar. Sí, yo pienso que la envidia es un sentimiento vulgar y muy ¿Pueden pasar? Yo me quedo en esta plática con la rica convivencia. Ya se acabó el cafecito, pero los que nos tocó lo disfrutamos mucho. Pues me quedo con la definición de nuestro compañero que la envidia es el dolor por no poseer un bien ajeno, ¿sí? El dolor por... Entonces, tiene por ahí que siempre envidiamos al vecino que tiene a la esposa más bonita. Entonces empezamos ahí con la naturaleza humana, lo que ya se mencionó. La novela a la que se refiere a nuestro compañero, Crónica de una muerte anunciada. ¿Quién la ha leído? Por favor, se la recomendamos. Riquísima la novela. Yo hasta le puse a mi hijo, Juan José Bayardo, de García Márquez. Y pues ojalá el siguiente paso sea irnos al metro y pues poder hablar de estos temas tan ricos y ya están abriendo brecha ustedes. Felicidades. Vamos a ir cerrando, no sé, yo nada más voy a hacer comentarios ya no tanto para seguir el debate, sino me da mucho gusto este tipo pues, de charlas, precisamente porque ya me estoy haciendo otras preguntas. Una de ellas que comentaba nuestro compañero era un poco que él decía que nos teníamos que conocer y hacía un tratado de por qué teníamos que conocernos, ¿no? Yo me pregunto a partir de esto de si yo no me conozco, ¿puedo envidiar algo de los demás? Si yo no sé a dónde voy, ¿puedo ser capaz de envidiar algo? O sea, desde ahí, no sé, tampoco, igual se prestaría para otro café, ¿no? Y por eso hacemos este tipo de cafés, para seguir teniendo más preguntas y más cuestionamientos. No sé si alguien quiere ir, no sé, cerrando, diciendo algo, ¿con qué se quedan en el café? Yo pienso que así ya como para cerrar de un buen sabor de boca, bueno, ni tanto, pienso que es el punto móvil para que genera toda la violencia, toda la criminalidad, ¿no? Porque todos los asesinatos, los robos, los secuestros y todo tienen algo que ver con la envidia, ¿cómo no? Y ahorita después ya. Pues yo pienso que también es como cuando empezó el origen de la vida con Caín y Abel. Desde ese momento ya empezó la envidia. Entonces, ¿por qué? Porque Caín envidiaba a Abel. Entonces llegó al grado de tenerle tanta envidia que le quitó la vida, siendo su propio hermano. Entonces ahí nos damos cuenta que Satanás también tuvo que intervenir en la mente de esa persona para llegar a hacer eso, ¿no? O sea, fue algo muy cruel. Y a partir de ahí, pues ya yo creo que la humanidad se empezó a deteriorar
Y realmente eso de los crímenes y todo eso, yo creo que también tienen algún principio en todo eso. Entonces hay que ver cuál es la envidia buena y cuál es la envidia mala, ¿no? Porque todo es envidia. Entonces, todo es envidia porque si una persona puede lograr llegar a algo, es por algo, ¿no? Porque tuvo que sacrificar muchas cosas para poder llegar y para poder ir a alguna parte que tal vez él no pudo hacer. Pero no por eso voy a quererle quitar esa bandera, ¿no? Que él obtuvo por medio de su sacrificio que él hizo. Yo pienso que así debería de ser, ¿no? Pero la envidia es la envidia. Y pues no, ¿verdad? Estamos en este mundo. Yo solo quiero decir algo en torno a lo que tú expresaste, de conocerse a sí mismo, ¿no? O así. Yo sí pienso que es importante entenderte como un ente que evoluciona, tanto en su construcción de existencia como en su construcción de identificar cómo fuiste construido. Lacan dice que la otredad forma tu estructura fundamental. Y en esa instancia, como decías tú, tú te diste cuenta que envidiabas a tu hermano hasta que fuiste reconocido. Pero el ser reconocido es entenderte y conocerte y saber que lo que sientes puede destruirte o no e impedir o no impedir más el sentimiento. La construcción de la identidad tiene que ver mucho con muchos factores de perversión. Los psicólogos decimos que la función esquizofrénica es una función que en principio se vuelve lenguaje y después te construye como persona. El famoso te quiero, te pego porque te quiero, es un doble vínculo estructural que tiene que ver con el conocimiento de tu otredad y tu conocimiento personal. Y en esa instancia no puedes envidiar si no entiendes lo que sientes por cómo fuiste construido por la otredad y cómo te dejaste construir a ti mismo. Y en esa instancia, la identificación profunda de ti te da la posibilidad de tener salud, de construirte y de irte a esto de lo que decía hace un momento, ¿no? Como que la envidia tiene que ver mucho con el deber ser y el ser, ¿no? El existir tal y como te identificaste que eres y además cómo fuiste construido. Ok, estuvo sabroso. Gracias por permitirme participar. Manuel Levinas tiene una idea muy interesante respecto a esto de la otredad, ¿no? Hay un texto que escribió Jacques Derrida cuando se murió Levinas, que se llama Adiós a Manuel Levinas. Es un texto chiquito y ese les puede servir. Hay una parte donde Levinas dice que uno no puede reconocerse hasta que no se reconoce, uno no puede reconocer su rostro hasta que no lo reconoce en el rostro del otro, ¿no? Esa parte la comenta Levinas a propósito del problema que hay entre los judíos y los palestinos, ¿no? Entonces es muy interesante desde esa perspectiva, como el concepto de otredad, que también justamente lo que permite es como resquebrajar estos sentimientos negativos como la envidia, ¿no? Yo creo que yo me quedaría de este café
con la metáfora de lo que nos leíste, ¿no? A donde hasta, o sea, el cuervo cae en esta envidia porque no reconoce su propia naturaleza, ¿no? Es decir, no reconoce sus propios atributos y a partir de eso no se reconoce a sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la parte interesante de esto. Y pues, como dijiste, yo envidio a los que no sienten envidia. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo quería aportar acerca de la envidia, pues yo creo que no tiene origen, ¿eh? Parece que viene ligada a la evolución humana y tal parece que va adherida a toda la variedad de mecanismos de defensa que tiene la psique. Y por cierto, tiene color, es de color verde. ¿Alguien más quiere participar? Por favor. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que para cerrar, creo que envidiamos no lo que tiene el otro, lo que es el otro, sino la idea, mi idea de lo que eres o lo que tienes, ¿no? Y al final el infierno son nosotros, ¿no? Cada quien cree lo que quiere creer, ¿no? Y no queda más que seguir trabajando y trabajando, porque al final la envidia, pues a veces somos demasiado humanos, a veces semidioses, a veces pobres diablos, y no nos queda más que trabajar con eso. ¿Alguien más? Se murió Tamayo, ¿no? Recientemente. ¿Cómo se llama? Toledo. Y me pareció muy interesante estaba yo leyendo unas cosas de lo que opinaban acerca de él, comentarios acerca de su vida y todo, y me encontré una anécdota que me gustó muchísimo. Y decía esta persona que Toledo fue construyendo esta gran, maravillosa biblioteca, ¿no? en Oaxaca, y que cuando él se iba de su casa, que dejaba la puerta abierta y todo para que la gente entrara, ¿no? Y si quería comer allí comiera, si quería dormir allí durmiera, y si quería leer leyera, ¿no? Y bueno, aprovechando que pues estamos en una biblioteca, ¿no? Este es un espacio de construcción colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que esta parte, tener una conversación de este tipo a propósito de la envidia, ¿no? Nos invita un poco como a hacer este tipo de ejercicios que son ejercicios de convivencia, no de envidia, ¿no? Sí, yo quería mencionar que la envidia se da entre iguales, o sea, no puede, como decías tu fábula, que están en diferentes circunstancias, envidiar uno al otro, o sea, se envidia digamos, en iguales. Como dices tú, yo envidiaba a mi hermano y de ahí digamos que tú tenías el mismo estatus que tu hermano y él se lo reconocía, tenía más reconocimiento. Entonces no se puede envidiar a alguien que está, digamos, en un estatus más alto o más bajo, tienen que ser entre iguales, o sea, y ahí entre iguales surge una situación de injusticia y por eso es que te causa envidia y te causa dolor, o sea, y pues no hay envidia de la buena, o sea, en la envidia lo que quieren decir envidia de la buena, supongo que hay algo que tú reconoces como justo, dices, pues él trabajó para tener eso, que ese bien lo tiene y causa admiración, o sea, esa envidia de la buena creo que no existe, como les mencionaba al principio, es admiración, y la envidia implicaría una situación de injusticia entre iguales, no puedes envidiar a alguien que no está en la misma situación, o sea, eso no puede ser, eso es lo que les mencionaba al principio. Vale. ¿Qué te parece si te cambio la palabra admiración por emulación? Y así podemos distinguir envidia, que es algo que nos genera mal, y emulación, que no necesariamente lleva un sentimiento de tristeza o de pesar.
Emulación sería como... Querer ser como él es, pero nada más, a secas, sin ningún sentimiento. Justamente implica la admiración. Sí, pero tú trabajarías para querer ser como él, o sea, no estarías sintiendo envidia. Exacto. Entonces, no estarías sintiendo envidia porque dices, bueno, yo quiero ser como él, tengo un ideal, estoy trabajando para ser como él. Entonces, emulación no es lo que ese sentimiento de envidia que te hace sentirte mal, te hace sentirte que dices tú, pues es injusto. Ese es digamos, implica la situación de justicia. Y es entre iguales, no puede ser entre, digamos, cosas diferentes como en tu fábula, que son diferentes. Ahí, pues para empezar, no es ni siquiera la comparación, porque no son iguales, como dice, conócete a ti mismo, decir, pues no son iguales. Al principio de tu fábula, creo que ahí ni siquiera implicaría envidia. O sea, sería como tú dices, emulación. El cuervo quiere ser como el cisne, sí. Pero pues no puedes entre iguales, ni siquiera existiría la envidia ahí. Estoy de acuerdo contigo en varias cosas. Creo que podemos estar de acuerdo en que no existe envidia de la buena. Sí, eso es de acuerdo. ¿O no? Es no, pero pregunta. Es que es ese juego del lenguaje que quieres hacer, ¿cómo se dice la palabra? Eufemismo. Quieres algo malo, lo quieres decir de manera que no se oiga tan malo. Entonces, pues, las cosas como son, es envidia y es envidia. Y bueno, o admiración ya implicaría que tú estás trabajando para querer ser como eso que estás admirando. O sea, la envidia así como que hace que no hagas nada. O sea, nada más te quedas ahí como que, envidio al que trae un carro. Y ya, o sea, pero pues, o sea, y no haces nada para tú tener uno. O sea, ni siquiera haces eso que dices tú, emulación, querer trabajar para conseguir lo que quieres. Y bueno, también implicaría esta acción de que pues todos envidiamos algo bueno, porque nadie envidiaría algo malo. O sea, nadie envidia al enfermo, dices, ay, lo envidio, ¿no? Quisiera estar enfermo. Pues no, que todos quieren eso bueno. O sea. Un poco para repensar. Si algo aprendí con filosofía en la ciudad es que yo no puedo decir verdades absolutas. Y decir todos, ninguno, es decir que todos somos iguales. Y eso también es una falacia, porque no todos somos iguales. Hay que reconocer entre las diferencias y eso nos permite tener un punto de vista también mucho más abierto. El escucharnos a todos aquí, este ejercicio de los cafés filosóficos, nosotros nos sentimos muy contentos cuando nos dicen, llegamos aquí con una idea de lo que era o de lo que iba a pasar, pero nos vamos completamente destrozados pensando otra cosa, porque entonces quiere decir que nuestra labor vale la pena. No quiere decir que si ustedes llegaron iguales y se van iguales, no logramos nuestro objetivo, pero nos sentimos un poco más contentos cuando sabemos que hemos roto esa fibra que les daba total certeza. Hace tiempo pensaba que la filosofía me podía hacer generar que tener una postura, y tener una postura es ser inamovible. Pero cuando me empecé a dar cuenta que la filosofía te permite preguntarte si eso que crees es cierto, si eso que crees vale la pena o si eso que crees te define, entonces creo que puedes hacer muchas otras cosas más que afirmar que lo que tú piensas es la única verdad. Y entonces nace la tolerancia. Yo creo que eso es parte. Y disculpen que los interrumpí, pero vamos a ir cerrando y nada más, si ustedes quieren acercarse a nosotros, somos Filosofía en la Ciudad, somos un seminario que está dirigido por la doctora Esther Charabati, que ella trajo el primer café filosófico a México y a Latinoamérica hace 20 años, 19 años. Y nosotros somos un colectivo de estudiantes que vamos buscando espacios y nos quieren llevar a una cafetería, a su casa, a generar este tipo de eventos. Nosotros prestadísimos, tenemos una página en Facebook que se llama Filosofía en la Ciudad, tiene un logo azul, y pueden seguirnos. El próximo evento que tenemos es el 9 de octubre
No recuerdo cuál es el café filosófico, pero están súper invitados y pues no sé si alguien, el 9 de octubre, aquí en Vasconcelos, Biblioteca Vasconcelos, 5 de la tarde, otros coordinadores y no sé si alguien quiera decirnos qué le pareció el café. Yo también. Y pues también agradecemos a la biblioteca y a pues, que nos prestan el espacio y hacen también esto posible, ¿no? Gracias. Muchas gracias.